A través de historias relacionadas con la vida cotidiana, Dios nos llama a tener un momento de reflexión. África Oriental está conformada, entre otros países, por Kenia, Ruanda y Tanzania, pero en estos tres países puntualmente se habla una lengua que es el Swahili. En esa lengua está expresada la famosa frase que fue una de las más icónicas de Disney y que es la más representativa de la película El Rey León. Me estoy refiriendo a la expresión Hakuna Matata. Dicha expresión quiere decir algo así como no hay problema, o no te angusties, o no te preocupes. Tomadas de forma literal, parecen dejar un buen mensaje de forma positiva y que podrían llegar a asemejarse al famoso proverbio japonés que dice: si el problema tiene solución, ¿por qué angustiarse? Y si el problema no tiene solución, ¿por qué angustiarse? Pero déjame decirte una cosa, nada más lejos de la realidad. Sobre todo si analizamos el contexto en el que está expresada esta frase en la trama de la película El Rey León. Porque, por ejemplo, cuando Simba conoce a Timón y a Pumba, quienes no solamente lo acogieron, sino que prácticamente lo educaron hasta la edad adulta durante su exilio del reino, a manos de lo que sucedió con la muerte de su padre y demás, sin tampoco ahondar demasiado en la trama general de la película, lo que en realidad terminaron enseñándole a Simba fue una vida de total y absoluta irresponsabilidad. Es decir, ¿pasan problemas? ¿Para qué te angustias? Que se resuelva de la manera en que sea. Es decir, no asumas responsabilidad, viví tu vida como te parece. Si a eso lo trasladamos al contexto de no solamente de lo que le tocó vivir a Simba, de los cambios que tuvo que hacer, de las decisiones que tuvo que tomar para nuevamente reclamar el reino y para convertirse realmente en un verdadero hombre, justamente a través de, entre otras cosas, la influencia de Nala, quien a la postre terminó siendo su esposa, no nos debería hacer pensar, en este caso a los varones, acerca de cómo estamos llevando nuestra vida, acerca de qué proyecciones tenemos de cara a quiénes somos, quiénes queremos ser y qué legado queremos dejar a las siguientes generaciones. Porque, a ver, pensemos en esto. Y por favor, quiero que seas totalmente honesto en la respuesta que vayas a dar, que la puedes dejar en la caja de comentarios o bien la puedes responder desde tu corazón. ¿No te parece que estamos viviendo en la era del Hakuna Matata? ¿No te parece que estamos viviendo en una era justamente en la que se predica y se romantiza la irresponsabilidad en los varones? De que vemos a la edad adulta como un juego difícil al que no queremos afrontar, del cual creemos que nos podemos desligar, que tenemos inclusive hasta el derecho, entre comillas, de vivir la eterna infancia y o adolescencia. Y trasladándolo a esto al contexto de hombres cristianos, ¿realmente creen que el propósito de Dios es que vivamos vidas sin propósito, sin responsabilidades, sin tomar en cuenta lo que hacemos y la manera en cómo lo que a su vez hacemos afecta a los demás, sobre todo en el contexto del testimonio que damos acerca del Dios en quien decimos creer? Por eso quiero quedarme con dos consejos que no solamente aquellos quienes lo recibieron lo pudieron aplicar de manera correcta, sino que también nos sirven a cada uno de nosotros. El primer consejo es el que Moisés le da a Josué y que se repite no solamente a través de cómo Josué a su vez lo transmite a otros, sino también de cómo ese patrón de consejos se repite en muchas otras partes de la Biblia. ¿A qué me refiero? A la frase esfuérzate y sé valiente. Una persona que se esfuerza y que no necesariamente tiene o debería tener todos los dones y talentos habidos y por haber, sino que busca, que lucha, que persevera y con valor. Y cuando hablamos de valor no estamos hablando de la ausencia de miedos, sino del valor y de la disposición de avanzar aún a pesar del miedo. Y sobre todo, lo más importante y con lo cual quiero concluir este devocional es justamente con el consejo que el rey David le da a su hijo Salomón, que le dice: en simples palabras, esfuérzate y sé hombre. Pero ¿de qué manera Salomón debía ser un hombre? Guardando los preceptos de la ley de Dios. Y con esto no estamos hablando de que uno tenga que seguir a rajatabla un número determinado o infinito de normas
de conducta, como si fuera que el hecho de ser hombre esté determinado en la manera en que nosotros sigamos determinadas leyes. No, ¿en qué consistía justamente el perseverar en la ley de Dios, no apartarse ni a la derecha ni a la izquierda? Es justamente en el hecho de permanecer unidos a Dios, permanecer en contacto con Dios, permanecer en comunión con Dios. Y sí, entre cristianos es lindo, suena linda esa expresión, muy poética, pero ¿qué significa? Significa concretamente que perseveremos buscando a Dios en oración, buscando la dirección de Él, no solamente a través de la oración, sino también a través de los consejos que el Señor nos dejó en su palabra, y que nuestra vida esté basada justamente en dichos consejos. Eso justamente es lo que marca la diferencia de entre alguien que vive una vida desordenada, sin propósito, sin importarle de qué manera su desorden emocional, mental, físico, etc., afecta a los demás, en contraposición a lo que hace y debe hacer un verdadero hombre, que busca al Señor, que esté en contacto con Él, y que eso se traduzca en la manera en cómo aprenda a ser esforzado y valiente. Si te gustó este devocional, por favor, dale like y compártelo con tus contactos. De paso, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Desde La Voz de la Palabra te mandamos un gran abrazo y te deseamos que Dios te bendiga.